euro, el 9 de mayo es el Día de la Unión Europea. Es el día en el que se recuerda en la declaración Schuman acerca del proyecto de la Unión Europea, que se ha cristalizado durante más de 60 años de paz, porque el primer objetivo cumplido es que después de siglos y siglos de guerras intestinas implicando grandes países en guerras dentro del continente europeo, tenemos un continente en paz. Sí, es cierto que en el siglo XIX hubo paz en sistemas de equilibrio como Metternich o Bismarck, pero el actual es una perfección sublime en el que la libertad y el comercio apoyan la capacidad de mantener la paz, y por eso el premio Nobel de la Paz es bien merecido para la Unión Europea. Pero dejando esto al margen, es importante señalar que incluso en tiempos como este de pandemia, la Unión Europea es no solo existente, sino eficaz, porque se han podido ver muchos comentarios muy injustos acerca de la inexistencia de la Unión Europea o la insolidaridad presunta de los países miembros. En primer lugar, es importante centrar la cuestión. La Unión Europea es un club de estados donde los estados tienen mucho peso y mucha decisión. El Parlamento Europeo no es un parlamento al uso, no puede proponer medidas legislativas, sino que las propone el Consejo Europeo, que es la reunión de los jefes de Estado y el Consejo de Ministros, y la Comisión Europea. Son las que dan el impulso legislativo. Con lo cual ya te está dando una importancia de lo que es el papel de los estados, que aparte tienen a través de un mecanismo que es el Coreper, el Comité de Representantes Permanentes, que son los embajadores permanentes en la Unión Europea, los que van trabajando previamente a llegar a los escalones de ministros de la Unión Europea y de jefes de gobierno y de Estado. Con lo cual, planteamientos como el de recuperemos el poder, nos independizamos de la Unión Europea, del Brexit, es algo para la galería y solamente para público que no conoce realmente cómo funciona la Unión Europea y qué significado tiene y cómo se toman las decisiones. En este marco de la pandemia del bicho, pues ha habido evidentemente solidaridad, pero hay que tener en cuenta que de los niveles diferentes de capacidad de acción que hay en las instituciones europeas, el tema de la salud no está entre ellos. Si os pregunto quién es el comisario relacionado con asuntos exteriores, pues bastantes ahora sabréis, sobre todo los que viváis en España, que es Josep Borrell, el jacobino centralista Josep Borrell. Pero si os digo quién es el comisario de salud, pues pasa lo mismo que si os pregunto quién es el secretario de salud en los Estados Unidos. Se sabe quién es el secretario de Estado, Mike Pompeo, pero de salud. ¿Por qué? Pues porque la salud en Estados Unidos está fundamentalmente residenciada a nivel de los estados federados, y en la Unión Europea la salud es un asunto que compete a los estados exclusivamente, con lo cual la Unión Europea solamente puede promover, apoyar, coordinar todo lo más, con lo cual no hay apelación posible a qué hace la Unión Europea, al menos en tema sanitario. Lo cual es curioso porque, por otro lado, la Unión Europea siempre había hablado desde Maastricht hacia aquí, desde el año 93 hacia aquí, que es el mercado de los capitales, el malvado capitalismo, comercio, el dinero. Y en este momento tenemos la paradoja de que aquellos críticos desde la derecha y de la izquierda, que por cierto
desde los extremos hicieron descarrilar el proyecto de Constitución Europea en 2005, tanto en los Países Bajos como en Francia, desde los dos extremos. Ahora tenemos que esa gente ahora reclama a la Unión Europea solo dinero. En la solidaridad y la fraternidad solamente se mide actualmente en dinero, olvidando, por ejemplo, en los pacientes que han sido tratados en Alemania o en Luxemburgo desde Francia, o la ayuda que ha habido entre Alemania, Austria con Italia, o olvidando que primero ha habido a principios de año solidaridad desde la Unión Europea hacia China, mucho antes de que China haya intentado solidaridad por el problema de pandemia con países de la Unión Europea. Debería de tener la gente mucho más interés en conocer la verdad que existe, que está publicada, porque no es como en otros tiempos que no hay datos. El problema es que ante gran cantidad de datos es necesario para mucha gente ser procesado y salvo que haya un interés específico en eh, poder tener un marco mental propio para poder hacer una reflexión crítica, pues habrá gente, como siempre, que está interesada en que no se tenga. Por eso es, y se me permita la digresión, es importante que cada cual sea autodidacta, pero eh, sin una formación reglada, por ejemplo, haber ido al colegio, la universidad. Sí, la universidad, aparte de que la formación dual en FP es muy interesante y muy importante para que la gente complemente estudios, que tenga unos estudios de un lado, de otro, porque tiene que haber profesionales de diferentes cosas, es importante que alguien te oriente y te marque unas pautas de estudio para saber cribar, que te enseñe a aprender, para que tú puedas tener unos esquemas de formación. Y eso es muy importante en la Unión Europea porque ha establecido planes, por ejemplo el famoso Erasmus, que es algo muy... Sí, ya sé que hay gente que lo usa para otras cosas que no son estudiar, pero la mayor parte seguro que lo utiliza bien y lo utiliza para estudiar. Y hablando del Brexit, es interesante recordar que no se puede andar a totas y a locas, como si fuera una decisión que vas al bingo y dices, uy, qué partida más bonita, qué bien he jugado, y mañana no tiene consecuencias. No, las cosas tienen consecuencias y son duraderas. Por ejemplo, quieren seguir participando en el organismo encargado de la información relativa a las epidemias, las emergencias sanitarias, el Reino Unido, como si fuera un Estado miembro. Y no lo son, con lo cual se les tiene que denegar, salvo que quieran volver a ser Estado miembro, que decidieron no serlo. Las cosas tienen consecuencias y la Unión Europea no puede sino hacer lo que puede dentro de sus capacidades. Una Unión Europea en la que la solidaridad existe, existe el dinero, existe el mercado, existe el capital, existe Schengen, que volverá a existir dentro de no mucho, y existe una visión en la que se debe decidir si se profundiza o no, porque con todas estas circunstancias hay que aprovecharlas para que sea un momento de cambio, recordar de dónde venimos, recordar las capacidades que hay, recordar la voluntad de la gente de que Europa no sea un referente de tercera categoría en un mundo complejo y en el que, pues, imaginemos simplemente en el mundo del comercio que China marque las pautas. No puede ser. O en el asunto de la OMS, en el que Estados Unidos le hace el favor a China. La OMS es un organismo que puede variar, y si Estados Unidos se retira y quita los fondos, otro ocupará su lugar, porque el vacío adolece de serlo. El vacío de poder se rellena. Valga la digresión, por ejemplo, cuando se disolvió el estado bacista de Saddam Hussein en Irak, se disolvió el ejército, eso hizo un vacío de poder que milicias lo ocuparon y que acabó generando el Estado Islámico.
el Daesh. Con lo cual, las acciones que hagas tienen que ser bien pensadas y tienen sus consecuencias. Unas consecuencias como, por ejemplo, lo de la OMS. Taiwán es un ejemplo práctico de ejercicio bien llevado contra este bicho en concreto. Pero la OMS, como está China adquiriendo cada vez más poder y China está con la idea de ser al final una sola China, ya hemos visto lo que pasó con Hong Kong y las protestas y los líderes democráticos, aunque ganaron las últimas elecciones que se celebraron recientemente. China, si tiene el poder, va a aprovecharlo para sus propios intereses, como todo el mundo. Y tenemos gente que tiene interés en que la Unión Europea desaparezca. Desde China, Rusia, Estados Unidos, hay gente que tiene interés en disolver la Unión Europea porque es un competidor en el mundo globalizado con un modelo distinto, con un modelo propio, que eso es lo que hay que fortalecer, un modelo social, económico, productivo, de cultura política propio, que tiene una tradición de 60 años, 70 más bien, jalonado con grandes hitos, que tiene el euro, que tiene mucha profundidad de campo, y eso es lo que tenemos que recordar el 9 de mayo de cada año y es lo que tenemos que potenciar, y cada vez que alguien salga diciendo en redes sociales o en la vida cotidiana cosas contra la Unión Europea, hay que poner pie en pared y explicarle por qué el proyecto europeo es importante, incluso en tiempos como este difíciles, tan dados a los bulos y a las informaciones maledicentes, falsas y tendentes a generar una crispación en la gente para que no soporte, no apoye la actual idea de la Unión Europea como pueda ser o cualquier otra. Y si no hay defensores de una causa, esa causa acabará muriendo de inanición, por muy fuerte que sea. Llámese el cristianismo, llámese la Unión Europea, llámese la propia democracia. Para que exista democracia tiene que haber demócratas. Para que exista la Unión Europea tiene que haber europeos. Gente que crea, que considere provechoso y favorable a la vida en Europa el proyecto político que es la Unión Europea, que debería de profundizar en su vertiente federal y dar mayor capacidad a la decisión en común, porque actualmente, como hemos citado, es un club en el que los estados tienen mucho peso y mucha capacidad de decisión, y cuando se achacan las deficiencias hay que saber quién es el responsable de qué y de qué surge cada cosa. Hay que aprender a discernir el grano de la paja. Y sobre todo, que en la Unión Europea es un elemento positivo que ha traído muchos beneficios en muchos ámbitos y que por todo ello merece la pena seguir apostando por construir una Unión Europea mejor y más fuerte en todas sus dimensiones ciudadanas, Europa de los pueblos, una Europa en la que quepamos todos y siga sirviendo para afrontar todos los retos y desafíos que vendrán en el futuro. Eskerrik asko, agur bero bat, beti jepean.